Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de las mujeres que soy ni de su conductora. Nuestro objetivo es compartir, reflexionar y dialogar desde distintas experiencias. Hola, ¿cómo están mujeres de las mujeres que soy podcast? El día de hoy tengo una invitada muy especial. Hoy tenemos una nada más, pero va a ser un tema bien interesante que queremos compartir con ustedes y que vamos a abordar pues desde el respeto y desde la experiencia de Nancy, que por cierto, gracias Nancy por estar Muchas acá. Gracias. Y bueno, y la verdad es que el propósito de este episodio es pues inspirar a otras mujeres y por qué no también hombres que estén pasando por el proceso que está pasando Nancy o por otro también difícil y que puedan saber que hay esperanza, que hay opciones y que bueno, que podemos salir adelante sea de la situación que sea. Entonces, bueno, bienvenida Nancy. Voy a dejar que te presentes y que las mujeres que nos están viendo y escuchando pues te conozcan. Muchas gracias. Mi nombre es Nancy Martínez. Vivo en Calgary desde hace 8 años y medio. Tengo 2 hijos y mi esposo. Somos nada más nuestra familia de 4 que estamos aquí. Uh-huh. Y bueno, y pasando un proceso que ha sido muy difícil, pero a la vez que nos ha enseñado muchísimo en todos los aspectos. Bueno, ¿y qué te parece, Nancy, si entramos de lleno al tema? Porque déjenme les cuento rápidamente que cuando empecé con el proyecto de las mujeres que soy, a invitar pues mujeres dentro de la comunidad hispanoamericana aquí en Calgary, pues Nancy fue una de las que me contactó específicamente para poder abrirse con el tema que vamos a abordar hoy y que ella quiere compartir y que bueno, que me parece muy buena idea porque hay otras personas que probablemente estén pasando por lo mismo. Así es. O por, como mencioné, por otro proceso también difícil y bueno, qué mejor que escucharlo de una persona pues que lo vivió en carne propia y que nos puede dar un poco de inspiración. Entonces cuéntanos, Nancy. Ay, ha sido una historia muy larga y a la vez muy corta, porque estamos hablando de un cáncer que, como te lo llegué a comentar, es algo que uno escucha: cáncer de seno, cáncer de estómago, cáncer de muchas cosas y sobre todo a las mujeres que nos llegan a dar. Y en mi caso, mi diagnóstico es mieloma múltiple, que es un cáncer en los huesos, y estamos hablando de que yo porque sí, ahorita soy completamente otra persona. Era una persona que cuidaba mi alimentación, me gustaba mucho hacer ejercicio, sobre todo en pesas. Realmente me encantaba hacer esa actividad y mi vida diaria era muy activa, siempre fui muy corriendo, bajando, subiendo, etcétera. Y bueno, este cambio de vida completamente para mí ha sido tan complicado y tan difícil, pero de mucho aprendizaje. En un país completamente diferente al nuestro, sin familiares, sin la mamá, sin el papá, sin la hermana. Más sin embargo, una de las cosas muy importantes que también es en nuestra comunidad es que generas un vínculo con personas que se vuelven tu familia. Y que en este proceso fue una red de apoyo muy grande para mí. Fíjate que ahorita que comentas esto, se me viene en la mente que esta historia que nos vas a contar va muy ligada con el episodio 1 que hablamos de las diferentes pues etapas o cosas que nos enfrentamos como inmigrantes y también con el episodio anterior, el tema que hablamos de perimenopausia y menopausia, de hormonas. Entonces creo que vamos a sacarle mucho provecho al tema. Nancy, recuérdame nada más de qué parte de México eres. Soy de la Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de Yo México. También, ¿de qué parte? Viví en el Estado de México. Yo también. Mi mamá en Tlalnepantla, al lado de Valle Dorado. Oigan, vamos a descubrir aquí que somos vecinas. El satélite. Fíjate, bien cerquita. Sí, Valle Dorado es satélite súper cerca. Bueno, las que saben del que estamos hablando ya sabrán en qué área estamos, vivimos. Bueno, Nancy, a ver, a ti te diagnostican cáncer en español es mieloma. Mieloma múltiple.
Mailoma Mailoma, múltiple. Yo sí. jamás, debo confesar, cuando tú me dijiste, dije, eso yo nunca lo había escuchado. Yo tampoco, yo tampoco. Y fue muy, mira, fue un proceso y también lo platicaba contigo que al inicio con mi family doctor que fui me decían que era la ciática. Porque yo haciendo ejercicio de repente yo escuché o sentí un tirón. Ay. Y de ahí empecé con una pierna que no podía caminar y un pequeño absceso en la parte de la cadera del coxis. Fui con mi family doctor, que era, me diagnosticó eso. Me mandó medicamento, me mandó ejercicios, etcétera. De ahí yo creo que habían pasado unas 3 semanas más. Fui con otro family doctor. O sea, ¿pero te mejoró algo o no con el medicamento? ¿Sentiste alguna diferencia o realmente no? Me dormía el dolor poco porque, como sabemos, siempre en las noches es cuando se despierta más la incomodidad. Sí. Dolor, incomodidad, cualquier cosa. Todo. Y ya en las noches no era un dolor, era un ardor que yo sentía. Bueno, ahorita te comento lo siguiente. Ajá. Era un ardor que yo sentía. Fui con otro family doctor y me decía, es que porque ardor te puedo ver el área así. Más medicamento me diagnosticó y bueno, pasó. Pero no te hicieron ningún estudio, no ultrasonido, rayos X, nada. Nada. Solamente en septiembre ya no aguantaba yo el dolor porque tomé hasta lo que no para poder calmar el dolor. No me imagino. Me fui a urgencias, que fue lo más horrible y que de ahí no lo recomiendo mucho si realmente no es una emergencia. Ah, ya sé. Porque entramos, yo creo que como a las 5 o 6 de la tarde y salí hasta el otro día. Entonces, nada más fue una radiografía que me dijo la doctora o la enfermera que me atendió. No hay quien la interprete. Si hay algo malo, te avisamos. Ay, no. O sea, eso fue. Y que Dios la bendiga. Ajá. Y tu pastillita por si te sigue doliendo. Tylenol te dieron, ¿no? Sí. Sí. Porque aquí es lo único que dan. Exacto. Y reposo. Y ya. O sea, fue todo lo que me dieron. Continué, yo creo que habrá sido unas 2 semanas más y ya empecé con sentir, cuando te van a sacar una muela o un diente, sientes adormecida la cara. Ya sentía yo las piernas así, el brazo y esta parte de la cara. En ese tiempo yo estaba estudiando inglés y mi vista había cambiado. Yo nada más ocupo lentes para ver de lejos. En ese momento yo ni de cerca ni de lejos podía ver. Ya te había afectado la vista. Me afectaba la vista y esto te lo comento porque cualquier síntoma que sabemos que nuestro cuerpo no es normal y que nunca lo habíamos padecido, sí son señales de alerta. Es una alarma, claro. Y sí, porque yo seguía haciendo ejercicio con cuidado, pero seguía cargando. Eso te iba a decir, con todo y con todo el dolor. Wow. Con todo el dolor, yo seguía haciendo ejercicio, yo andaba en bici, hacía ahí las pesas, porque según era asiática y el ejercicio te ayudaba. Entonces realmente fue muy erróneo para mí, porque a consecuencia de eso, el diagnóstico es que mis huesos se debilitaron mucho. Es que te dieron es que qué importancia, ¿no? O sea, un mal diagnóstico. Exacto, desde el inicio fue un mal diagnóstico. Ay, Dios. Cuando fui otra vez con mi family doctor, que le dije, ¿sabes qué? Ya tengo yo este proceso. Ahí me dio una carta, me mandó con un doctor que como hubiera querido yo recordar el nombre, pero no puedo recordarlo y mi esposo tampoco se acuerda de él. Fue igual ahí a emergencias, pero que ya iba directamente con él porque me puso que tal vez era una propensa a una parálisis facial y fui igual. Pero pues ya te tienes las piernas y... horrible. Yo no soy médico, pero, o sea, ya casi ya tenía yo que irme arrastrando. Y ese es uno de los problemas de aquí, que yo creo que en ese momento, cuando tú tienes que ir súper mal para que realmente te atiendan. Y ni así, porque te puedo decir que yo lo pasé. Sí. Esas son de las cosas tal vez negativas en este proceso. Cuando ya llegué con ese doctor, que sí llegó ya hasta en la tarde, la verdad es que ya de ahí no salí del hospital. Wow. Este doctor me hizo un examen de todo tipo, de sangre, de orina, de todo tipo. Ya más a profundidad. A profundidad, y me dijo, algo en ti no me gusta. Algo en ti no está bien. Ay, gracias a Dios por ese doctor. La verdad, sí. O sea, y literal me dice, y platicado con mi esposo, me dice, ese doctor le debemos tu vida. Sí. O sea, me dijo, no, de ahí no me gusta. Se quedó conmigo como 2 horas hablando por teléfono, haciéndome estudios. Es que yo pienso que tienes un sangrado interno, no arrojas sangre. No. ¿Has bajado de peso? No.
O sea, no, lo único que tengo es el dolor. Era como algo silencioso ahí, como que no, o sea, costó trabajo dar con el diagnóstico, ¿no? Exacto, o sea, en ese momento es que todo lo que conlleva esa enfermedad que es el mailoma, yo no lo tenía. Yo nada más tenía el dolor en la pierna, en el coxis. Bueno, pues empecé con la pierna derecha. O sea, era todo lo que yo tenía. No había bajado de peso, no tenía problemas de riñón, no vomitaba, no, nada. O sea, nada, o sea, fue eso. De ahí me da mi pase para el Rocky View y dice, ahí te van a Rocky View es un hospital. Es un hospital, perdón, es un hospital. Y me dice, te van a estar esperando, ya ni pases al otro lado, directo. Bueno, ya de ahí igual, estudios, no me dejaron salir. Al siguiente día fue cuando va la doctora y me dice que, de entrada me dice, ¿tienes cáncer? Me dice 2 noticias, la mala es que tienes cáncer, la buena es que lo podemos sacar adelante. Ay, gracias a Dios. O sea, dices, sí, pero no entiendes. No, claro, o sea, te dicen la primer palabra y ya te bloqueas, ¿no? O sea, sí, yo sentí en ese momento en el que no es a mí, o sea, no soy yo la que estoy aquí. O sea, esto es una película y yo creo que a muchas o a muchos nos ha pasado que cuando nos dan una mala noticia, y más en nuestra situación de enfermedad física, no te la crees. Claro. Y yo creo que hasta la fecha sigo a veces sin creerme. Claro, la sigues procesando. La sigo procesando. O sea, yo estoy viendo a veces fotos que tomo, leo mis diagnósticos. Es increíble. Bueno, ya que me diagnostican eso, de ahí te puedo decir que fue la atención mejor que pude tener. Qué bueno. De ahí ya no me dejaron salir. De ahí se me declaró completamente la enfermedad. Es increíble que yo caminaba. Yo hacía mis cosas en la actividad de las casas, de la casa, mis actividades de que iba a la escuela, que sí trabajaba. O sea, yo hacía todo bien, pero cuando entré al hospital se me declaró completamente todo. Oye, y cuando te dijeron, ok, tienes este padecimiento, ¿te explicaron qué era? ¿O solo fue así como, y ahora vamos a hacer esto, esto y esto? Me explicaron que era una... Sí me explicaron a detalle. A detalle, entre comillas, porque te voy a decir que en ese momento yo creo que entendí la mitad. Claro. Y otra de las cosas que sí puedo recomendar es que cuando no entiendan algo, sí puedes pedir un intérprete. Ajá. Sí, de hecho, ya el intérprete es, las doctoras o enfermeras traen un aparatito, lo programan. Ay, ¿en serio? Y ya, aquí tengo una persona, ¿de qué país es? ¿Qué hablas? Español o lo que sea, sí, y ahí mismo, ella está hablando y la misma persona, aquí en como un teléfono que trae, te lo va diciendo. Entonces, o sea, tú vas escuchando la traducción en el aparatito. Exacto, o sea, no tiene que esperar a que nada. Oye, qué bueno está eso, ¿no? Exacto, sí. Para gente que le cuesta trabajo. Y más en términos médicos, porque no estamos familiarizados con o que te están dando un diagnóstico así que te bloqueas y lo que menos es que estás poniendo atención, ¿no? Exacto, sí. Y yo entiendo que muchas de nosotras que a veces no entendemos al 100 o que vamos llegando o lo que sea, pídanlo, de verdad que ya es muy accesible en ese aspecto. Qué bueno que nos comentas esto. En todos los aspectos. Bueno, y a ver, entonces, es que quiero como indagar porque, bueno, lo más que puedas, tú, obvio, tú dime, no, eso no quiero hablar, pero cuando te diagnostican esto y te explican, ¿tú qué recuerdas que te explicaron o qué fue lo primero que dijiste? Entiendo esto. Mira, lo que me explicaron fue que había afectado mis huesos, que me iban a empezar con muchos análisis porque al parecer tenía fracturas. Porque mis huesos se debilitaron mucho. Y tú seguías haciendo ejercicio. Y yo seguía haciendo ejercicio, lo cual me dañó porque tuve fractura de cadera, tuve fractura de columna. Me hicieron un tratamiento en la columna que se llama cailoplastía en español. También cualquier persona que tenga algún problema en la columna no es fácil, pero sí es muy rápido el procedimiento. Okay. Y tuve fractura en las costillas y en el cráneo. Todo es, oye, y relativamente fue muy poco, o sea, muy rápido. Sí. Me estás hablando, bueno, ahorita por lo que me dices, o sea, 3 semanas del primer doctor, luego cuando fuiste con el segundo, luego cuando te refirieron ya con el especialista, digamos, o sea, ¿cuánto tiempo fue? ¿2 meses? En 2 meses. Yo empecé con un dolorcito leve como por mayo, junio, y estaba yo en México. Habíamos ido de vacaciones. Okay.
Regresé en julio y agosto, fue el proceso de que fui con el doctor, que me regresaban, que toma los medicamentos, que regresen 2 semanas. Y a finales de septiembre fue cuando ya... Sí, fue muy rápido. Sí, realmente wow. Fue muy rápido. Y ya cuando yo entré ya al hospital, ya no podía caminar. Ay. ¿Cómo te movías con con andadera? Okay. Con andadera. No podía dormir. Claro. En el hospital duré como 6 días. Dormía sentada por el dolor de la columna. Ay, el doctor me decía que hasta si yo estornudaba se me podía fracturar otra cosa. Ay, no. Fue difícil, pero yo lo que te puedo decir es que la atención adentro, les agradezco mucho. Fue excepcional. Hasta la señora que hacía la limpieza me llevaba un banquito para que levantara mis pies y todos me decían, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Ay, qué lindo. La verdad es que depende de la religión de cada quien, pero yo siempre agradezco que muchas personas que dijeron, voy a orar por ti, también. Fue para mí como que muy... ¿Te sentías acompañada? Mucho. Mi mamá llegó de un día para otro de México. Sí, claro. Obviamente fue muy complicado para quedarse con mis hijos, sobre todo por mi pequeña. Y bueno, fue ya de ahí el proceso de las quimios. ¿Esto hace cuánto fue, Nancy? Te voy a comentar que este marzo, 7 de marzo, cumplí 1 año de un trasplante de médula que necesité. ¡Wow! O sea que querer es poder. Sí. La verdad es que yo no caminaba con andadera después de que llegué a casa porque no podía, y después de todo el procedimiento... Entonces, ¿cuánto estuviste en el hospital ya de ahí que no te dejaron salir? Estuve 1 semana. Y luego te mandaron a tu casa. Y me mandaron a mi casa. Y ahí en el hospital te dijeron, a ver, este es el plan, vamos a hacer. ¿Y cuál era el plan? El plan fue, me dijeron, vas a empezar con quimios. Ajá. Vas a necesitar medicamento para tus huesos, un calcio que te inyectan aparte porque mis huesos están muy debilitados. Claro. Y depende, van a ser tantos meses, creo que fue desde septiembre, fue en agosto, septiembre, octubre, en noviembre fue cuando me dan mi plan de médico. Y yo dije, no, yo creo que hasta después voy a empezar con no se puede antes. No, cuando salí del hospital voy a empezar con quimios. Pues así como en México, ¿no? Hasta 1 año después. Yo dije, hasta 1 año después voy a empezar, ya que me dejen. Mucha picadera, porque fue mucha sacada de sangre, muchos estudios. No te podría yo explicar que yo no podía ni acostarme cuando me hacían muchos estudios para saber mis fracturas, todas las que tenía. Claro. No podía ni levantarme. Cuando me hicieron la primera... ay, se me fue el nombre. Que te sacan la sangre del huesito. La biopsia. Ajá. No tienes ya cómo sufrir. Sí, claro. Ay, no. No me puedo imaginar. Horrible, porque en ese lado tenía yo el dolor más fuerte que empecé con la fractura. Claro. Entonces, fue horrible. Ay. Pero ahora entiendo por qué dicen que la mujer siempre puede con todo. De verdad que... Pues ya simplemente desde el parto, ¿no? Sí. Sí. Ay, a ver, antes de que continuemos, Nancy, porque me surge esta duda. ¿Cómo lo tomó tu familia cuando supieron este diagnóstico? Mira, mi esposo sí fue muy fuerte también para él. Claro. Yo le pedía que de momento no lo comentáramos con mis hijos hasta ver cómo yo avanzaba. Sí, no tenían más claridad de lo que iba a pasar. Exacto. Mis papás ya estaban grandes. También yo le había pedido a mis hermanas que no lo manejáramos también por la impresión. Sí. Pero sí fue muy difícil. Sí. Ya obviamente mi esposo, pues mira, somos una familia, tío, de 4 aquí, nada más. Y de momento, pues sí se tuvo que apoyar igual en mis hijos. Yo creo que para mi pequeña, que en ese tiempo tenía 13 años. Yo te iba a decir, está chiquita. Sí, bueno, más chiquita. Más chiquita, y aparte en la edad de la preadolescencia, fue muy complicado. Claro. Sigue siendo todavía muy complicado para ella, pero ya al verme así dice, ay mamá, ¿cómo extraño que me gritaras? Ay, mira, para que un hijo diga eso. No, y para mí también, y mira, y yo no sé si todas, pero yo creo que la mayoría de las mujeres, sobre todo que venimos de México, somos incapaces a veces de demostrar lo que sentimos, de pedir ayuda. Ah, sí, no sé por qué nos costó tanto trabajo. ¿Verdad? Yo me encanta ayudar. Sí, yo soy igual. Me encanta. ¿Qué necesitas? Ahí estoy. Pero yo pedir, yo pedir,
Sí. Muy complicado. Yo creo que es una parte de alguna forma de ego y de decir y de mostrarse uno vulnerable, porque al final eso pasa, ¿no? Cuando tú pides ayuda es porque pues obviamente no puedes con algo y el sentir que no tienes control sobre eso. Ay, sí, yo lo estoy trabajando en terapia. Sí, de verdad que sí, es verdad. Nos cuesta mucho trabajo y a mí me costó mucho trabajo hablarlo, claro, pedirlo y siempre decir estoy bien y no estaba bien. Claro, no, pues no. Y no estaba bien. Me contuve muchas veces por todos, porque yo decía, es que yo no puedo dejar que me vean así. Y más, sin embargo, sí me comentaban, es que, ¿por qué no vas a terapia? Porque sí, o sea, tomé terapia en algún momento, no te voy a decir que muchas sesiones, pero siempre decimos, ¿por qué a mí? Si no soy mala persona. Sí. Y escuchas muchos comentarios de todo tipo, sí, ¿no? Sí. De que, es que porque guardas rencor. No guardo rencor. O sea, Ay, a mí no me importa lo que haga la demás. Ya la gente se siente con derechos a veces de diagnosticarte. Exacto. O porque te contienes, o porque reza. Es que es porque también tu cuerpo necesitaba descansar. O sea, no lo sé. No lo sé. Sí. Y yo en México, igual yo no hacía tanto ejercicio como aquí, porque también por el mismo ambiente de aquí que a veces... Es otro estilo de vida. Completamente. Sí. Completamente. Entonces como que tienes que enfocarte en algo para no volverte loca, ¿no? O sea, porque el frío, porque no sales en más de la mitad del año. Sí, es distinto. Mucho. Entonces, yo en México que sí iba a mis masajitos para el gordito y no sé qué, yo decía, es mi culpa, porque yo me inyecté esto, porque dejaba que me pusieran, porque uno busca muchas cosas. Sí, tratas de explicártelo. De entenderlo. Sí. Y no... Y sí, tuve esa parte en la que me quise contener, pero hay veces en las que no podía. Claro. No podía. Y no podía a veces con el dolor, con el miedo. Porque claro que te da miedo ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a hacer mi esposo? Sí. Porque me decía mi esposo, es que yo me regreso a México. Pero los niños ya tienen aquí su vida. O sea... Sí. Sí, te empezabas a angustiar. Sí. Mucho. Sí. Como mamá. Sí, y el verlos y sales con tus lagrimotas y el verlos y otra vez a sonreír. Y entiendo a muchas personas porque cuando en TikTok que yo no veía, empecé a ver mujeres sobre todo que tenían cáncer y yo decía, ahora entiendo por qué hace falta a veces platicarlo y a personas que no te conozcan dices, tú puedes, con eso te vuelve como que a sonreír. Sí. Te vuelve a ver la luz en algo que no crees. Porque a mí una de las cosas que me decía el doctor es que el cáncer nunca se va. Lo dormimos. Oh. A mí, yo entiendo que muchas personas y sobre todo creo que en México, ¿no? Tocan la campanita y dicen se fue y no sé qué. Y acá también, ¿no? No. Bueno, a mí no me tocó. A mí me ha tocado, yo sí, nosotros tuve un amigo cercano que pasó por un tema de eso en el cerebro y sí, y hasta te invitan a que vayas y entonces tocan la campanita. ¿Será que yo estuve no sé por qué? A lo mejor será dependiendo del hospital, no sé. O el diagnóstico también. Sí, quién sabe. Sí, pues sí. Bueno. Bueno, en mi caso me dijo, es que no, vamos a tratar de mantenerlo dormido. ¿Qué procede? Un trasplante de médula. Okay. Después de que hago todo mi proceso de que fueron 4 meses de quimio. ¿Y cada cuándo la tenías que hacer? Cada sábado. Ay, ¿cada semana? Cada semana. ¿Por 4 meses? Por 4 meses. ¡Oh! ¡Wow! Sí, 4 meses y medio más o menos, proceso de quimios. Y que fue, que le llaman una quimio tranquila, fue inyecciones en el estómago. Ok. Sí me bajaba mis defensas, claro. Sí afectaba mi cuerpo, pero no tuve gran... side effects, efectos secundarios. Muy graves. Okay. Lo que me afectaba más cuando me inyectaban por los huesos era un dolor horrible. Es que claro. No tenía calcio en mis huesos. Claro. Y estabas muy débil mucho, en esa área. Muchísimo. Y en ese tiempo yo creo que dejé de caminar como 5 meses aproximadamente. Me apoyaba en andadera, silla de ruedas. No podía caminar más de 3 pasos. Era un dolor muy intenso. Sí, tu cuerpo estaba muy débil. Muchísimo.
Otro punto, antes de continuar, te quiero comentar que cuando estuve investigando, bueno, dos cosas. Cuando me dieron mi diagnóstico, una carpeta así de lo que era el mailoma, la enfermera me dice, no lo leas. Porque hay cosas que no puede ser tu caso y solamente te vas a aturdir. Claro, estoy de acuerdo. Sí, entonces dice, no lo leas. Sí. Pero muchos casos que yo leí de cáncer es que decían, es que siento que me arde. ¿De ese cáncer? No. ¿De cuál? ¿De general? De general. Por ejemplo, yo llegué a escuchar igual posts de muchachas, señoras que tenían cáncer en el seno o cáncer en el estómago y decían, sentía que me ardía. Era un ardor, me ponían la bolsita de hielo y ya. No te puedo decir que todo, pero yo creo que por lo menos de lo que escuché, de un 50% de tal vez, era un ardor y así empecé yo. Entonces, un tip, o sea, cuando sienten un ardor en el cuerpo que no es algo natural, sí atiéndanse. Porque era un ardor. O sea, como si te hubieras quemado con plancha, ardor. Y eso fue cuando dije, ok, un buen punto, porque jamás no lo imaginamos. No, pues es que uno que va a estar pensando, o sea, y menos si no lo sientes diario, es rápido, ¿no? O sea, la verdad no le vas a prestar mucha atención. Y sobre todo que a veces en tu familia no hay un antecedente de una enfermedad. Claro, así. Claro. Entonces, pero buenos tips. Sí, es un buen tip, o sea, no lo dejen. Otro, cuando sientan algo, sí presionen a su family doctor de un examen de sangre. Ay, sí. Sí presiónenlo. Y ahorita te voy a comentar otro punto. Sí presiónenlo, porque si él me hubiera mandado a hacer un examen de sangre desde la primera vez, yo me hubiera evitado muchas fracturas. Claro, totalmente. Sí, muchísimo. Y bueno, y después de ese quimio me dijeron que me iban a hacer una proyección, un tratamiento de células para desprender de mi cuerpo a ver si yo era candidata para ser mi propio donante, que es una gran ventaja. ¡Wow! Eso nunca lo había escuchado. Sí. Que podías ser tu propio donante. Sí, que puedes ser tu propio donante. Y ahí va la situación que yo creo que por el estilo de vida, que también aquí, porque comes más sano. La verdad es que aquí comes más sano. Como que uno se disciplina, ¿no? Muchísimo. Ya no comes las garnachas de la señora de la esquina. Pues porque aquí no hay. Sí. La verdad, sí, ¿no? Ya haces muchas cosas mucho más naturales. Sí. O sea, haces la carne mucho mejor. Mi mamá me decía, es que aquí el pollo no tiene sabor, ni siquiera saca la grasa que saca allá en México. No sé por qué, pero yo creo que todo eso y el caminar, el hacer ejercicio. Sí, de tu vida activa que llevabas. Sí. Y eso también ayuda mucho. Sí. Que aquí la gente también, por lo menos camina y camina mucho. Van a dejar a los niños a la escuela. Es muy buena esa disciplina. Sí, nos disciplinamos mucho a hacer ejercicio, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Y eso me ayudó, yo pienso, que fui mi propia candidata. Ah, bueno, entonces sí pudiste hacerlo. Sí. Ah, ok. Sí, también fue doloroso porque son las inyecciones que como desprendían de mi cuerpo, era dolor en mis huesos, pero me ayudó mucho. Ay, no, Nancy, es que qué proceso. Dios. Mucho. Y si te enseñara fotos. Sí, no, claro. Fue muy, muy difícil y muy rápido a la vez, porque no paré. Y ya estaba yo viendo que en este marzo que cumplí un año, me recomiendan como recién trasplantada todavía, apenas voy a terminar mi cuadro de vacunas, porque es como si fuera una bebé. No tenía yo vacunas. Yo no podía, después de que salí de mi trasplante, no podía convivir con las personas, no podía salir a lugares públicos, porque... Eso no sabía. Sí. Que cuando te hacen ese tipo de trasplantes, como que tienes que tener más precauciones, ¿no? Muchísimo. Termino mi cuadro, perdón, me voy a regresar. No, está bien. Termino mi cuadro de las quimios, me dan ya el proceso de lo que continúa, hacerlo para sacar mis células para el trasplante, y 3 días antes me dan la quimio más fuerte, que ya es la que obviamente te da todos los vómitos, se te cae el cabello, ya es la quimio más fuerte. Cuando bajan mis defensas, al siguiente día me internan luego para hacerme ya el trasplante de mis propias células. Y de ahí me quedó mi estimado, según el doctor, eran 14 días en el hospital. Okay. Porque sí fue en el nuevo hospital, en el Child Center. No, en el Child Center Cáncer. Ah, ya aquí, Child Center, sí, es el nuevo hospital que
fue también, me decían, lo vas a estrenar. Que está al lado de Foothills, ¿no? Más o menos, sí. Está aquí como... ¿Qué tiene? Foothills. Sí, es ese. Sí, ya sé cuál. Que lo cambiaron. Que está enfrente, hay un Tim Hortons o algo así. Sí, ya sé de cuál. Ahí, exacto. Muy enorme. Sí, muy grande. Muy grande. Que yo cuando llegaba le decía a mi esposo, es de los estacionamientos que no me gustaría ver autos. Porque lleno, ves a tantas personas, ves a niños, a jóvenes, a jovencitas. Sí, es muy difícil estar en un panorama y ver todas las personas que se padecen de esa situación y no es agradable. No, pues no. Es muy triste. Y bueno, ahí estuve, tenía un enfermero que me decía, cuando llegaba, me decía, ¿y por qué sonríes? Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no lo voy a hacer? Entonces, siempre mantuve una actitud así. Siempre mantuve la actitud en la que voy a salir, tengo que salir. Siempre he sido fuerte. Mis hermanos me decían, vas a salir adelante, tú siempre, tú puedes. Mis amigos, la verdad es que, pues te digo, toda esa comunidad que estuvo con nosotros, apoyándonos, llevándonos comida porque yo estaba en el hospital y mi esposo trabajando. Claro. Digo, mencionarlos a todos sería una lista, pero claro, les agradezco mucho, ellos lo saben. Y la verdad es que estuve menos de 2 semanas porque mi cuerpo reaccionó muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí es verdad que lo más difícil para una mujer de todo es perder el cabello, sí. Es lo más difícil, en mi caso. Yo sé que muchas veces sí sale, a lo mejor algunas no puede ser, no. Ay, pero es que es un duelo. Muchísimo. O sea, imagínate, estás acostumbrada a verte de cierta forma, una cierta imagen y de repente que es distinta ahora, claro, debe de ser difícil. ¿Sabes? En mi caso fue, cuando yo me vi sin cabello es verdad. Yo no aceptaba lo que tenía hasta que me vi así. Y cuando me vi así es verdad. Estoy pasando por esto. Ah, como que te cayó, te cayó el 20, sí, claro, porque tú todavía seguías procesando la información, lo que estabas pasando. Yo vivía como si, sí. No puedo caminar, mi esposo me lleva en silla de ruedas, qué cómoda, qué bueno, ya estoy en cama, sí me duele, pero no voy a hacer comida, qué bueno, ¿no? Sí, o sea, claro. Trataba de ver las cosas positivas y que no pasaban. Como que fue un golpe de realidad al verte sin cabello. Muchísimo. Claro, debe ser muy impactante eso. Y a veces a lo mejor dices, no tanto el pelo, fue de darme cuenta de que me está pasando a mí. Porque lo escuchas de... Sí, o lo ves muy lejano, ¿no? Exacto. Y sí, fue difícil en ese momento. Y bueno, y seguimos... salí del hospital, ya empecé a caminar mejor. Todavía en ese tiempo ya usaba bastón. Me dan mis ejercicios y bien. Empecé a salir ya bien, no podía salir nada más, no convivir todavía con muchas personas, con animalitos, porque te comentaba que cuando le hacen a uno el trasplante, te aíslan en un área muy especial, que las personas cuando entran tienen que entrar con cubrebocas, porque estás muy susceptible a cualquier infección. De hecho, yo traía el catéter en el pecho que ponen y se me infectó nada más de esos como 2 días que estuve en el hospital, no sé, por cualquier situación, y me lo tuvieron que quitar, pero como en ese momento mi cuerpo estaba muy débil, no podían ponerme anestesia o algo, fue hacia de respira y me lo tuvieron que poner en el brazo. Y quitarme así de... Okay, sí. Ay, sí. Ajá. Pero la atención, repito, aquí fue increíble. Qué bueno. Yo, ociosidad, ¿no? Investigaba. ¿Qué medicamento cuesta en México? Me decía mi esposo, yo creo que... Claro. Nosotros no sabíamos por qué íbamos a estar aquí. Si Dios sabe el por qué estamos aquí, fue porque sabía que esto iba a pasar y porque aquí... solamente recibimos buenas atenciones, pagas mínimo, pero el medicamento, inyecciones... Sí, había hospital, lo que necesitabas. Todo. El hospital, las comidas, que ya una atención así no nos hubiera alcanzado. Sí.
aquí la verdad es que esa parte sí está muy agradecidos. Entonces, bueno. Sí, la verdad es que, y fue así de rápido. Y bueno, ya empecé con mi cuadro de vacunación como una bebé porque me decían, tu cuerpo está muy propenso, tienes que cuidarte de las gripas porque si no, esto no te afectó de una pulmonía, es lo más grave que te puede pasar. Y ya salí del proceso, empecé con mi cuadro de vacunación. Ellos manejan todavía como recién trasplantada a 1 año. Pero, sí. Pero estoy bien. ¿Tú sabes cuánto le toma al cuerpo como adaptarse justo de un trasplante? Porque me imagino que hay un tiempo clave en el que tu cuerpo lo acepta o no, ¿no? Ah, bueno, pero tú eras, claro. Sí, en mi caso fue... Olvídalo, sí. Sí, en mi caso fui yo, pero es verdad. Puede ser, mira, porque te podría explicar así muchísimas cosas que pasé en ese proceso, pero te hacen una plática cuando eres, o sea, con varias personas que van a pasar un trasplante de médula, los que son trasplantes de uno mismo o los que van a recibir a otra persona. Entonces, hacen una plática. Las atenciones, o sea, es muy interesante todo lo que el hospital hace por ti. O sea, sí te platican, te van a decir lo que va a llevar, cuando todo lo que va a pasar, etcétera. Te informan. Pero sí, en esa plática que hubo varias personas decían, bueno, levanten la mano quién va a hacer su trasplante y quién no. Y sí, puede ser que a las 24 horas tu cuerpo lo rechace o puede pasar todavía meses en que tu cuerpo lo rechace. Sí. Entonces, no es algo sí, es dependiendo de tu cuerpo, pues. Exacto. Sí, porque es completamente... Sí. Muy diferente. ¿Y tu esposo fue algún tipo de ayuda psicológica o durante este proceso o no? No. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque mi papá también tuvo un tema de cáncer hace muchos años y él tiene una traqueotomía. Okay. Entonces, él habla como robot. No sé si has visto. Sí. Hicimos no un podcast, pero le hice una entrevista a él y realmente nos dimos cuenta que es muy poca la información que hay acerca del cáncer que él tuvo y sobre todo el tema de la traqueotomía, de los aparatitos que usan. O sea, es bien difícil conseguirlos. De hecho, nosotros el primero se lo tuvimos que comprar en México, en Estados Unidos. Y el año pasado, hace 2 años, le compramos otro, pero ya no lo encontramos en Estados Unidos. De hecho, lo encontré aquí en Canadá, en Toronto, en Ontario, ya ni me acuerdo de dónde me lo mandaron, pero nos costó mucho trabajo y no es la misma calidad del que era. O sea, bueno, y te pregunto porque cuando él pasó por todo esto, yo no estaba en México, yo ya estaba acá. Entonces, pues se vive distinto. Claro. Cuando tú estás cerca de la persona que tiene ese proceso y la que está lejos, ¿no? Pero cuando yo veía los videos de mi papá, cómo le costaba trabajo, pues como volver a hacer su vida, o sea, y ver a mi papá ya de otra forma. Entonces, para mí fue muy duro también, ¿no? Y ahora ya me controlo un poco más en mi emoción, pero yo soy demasiado protectora con mi papá. Entonces, cuando la gente lo volteaba a ver así como... Ay, no, a mí me ponía así y yo, ¿sí? ¿Se le ofrece algo? ¿No? O sea, sí me puede mucho que la gente lo vea como raro, pero pues es la ignorancia realmente. Sí. Y además porque te digo, o sea, no se ven muchos casos, o sea, yo no conozco hasta ahorita a otra persona que tenga una traqueotomía. No la conozco. Y el caso de mi papá también es como de los pocos que hay. Sí. Entonces, yo creo que por eso también o sea, bueno, trato de entender y digo, ok, la gente no tiene por qué saber que él pasó esto, ¿no? Ay, pero sí me molestaba mucho que lo vieran así como raro porque, bueno, cambia el estilo de vida, etcétera. Y de alguna forma, pues ya es una discapacidad, ¿no? Sí. Y bueno, y te decía esto de tu esposo porque sí, pues como familia, cuando tienes una persona cercana a ti, pues que pasa por este tipo de cosas, pues tampoco es nada fácil, como lo has mencionado. Y en mi caso, pues yo busqué ayuda, pero bueno, no todos somos iguales y manejamos las emociones y los pensamientos de distinta forma. Sí.
Sí, de hecho, él me pregunta más a mí, la verdad, en este caso, perdona, mi esposo mío, de lo que yo a él, de que si él la busca o necesita ayuda, él me lo pregunta más a mí, pero no, creo que no. Okay. Y sí le afectó. Claro. Sí le afectó mucho. Él luego me dice, es que no me gusta verte así, porque pues yo andaba brincando de un lado para otro. Sí. Entonces, pero sí es buena recomendación. Nunca es tarde. A la que le buscamos ayuda fue a mi hija. Sí. Mi hija sí Qué estuvo. bueno. Y yo creo que hasta la fecha. Sí. Porque sí, en el lapso en el que pasó, fue, como te comentaba, fue una edad en la que ella estaba como en la preadolescencia y ha sido también, tengo una frase que ella me dijo cuando me iba al hospital y me decía, es que ¿quién me va a ayudar a peinarme? Entonces son cosas que yo decía, tú vas a poder, hija, mira que yo voy a regresar. Y son de las cosas que digo, no, o sea, yo tengo que regresar. Claro. Porque hay un momento en que le decía yo a mi esposo, ahora entiendo por qué la gente cuando toma quimio ya no quiere. Es lo más horrible que pasa. Ay, sí, no, es que mi papá no tuvo, no, la verdad ni me acuerdo, pero sí tuvo radioterapias y bueno, ¿qué te digo, no? Sí, fuertísimo. Sí. Fuertísimo. Sí. Y sí, la verdad es que sí es difícil, pero aprendes de muchas cosas. Aprendes a amar a tu cuerpo. Una maestra me recomendó un libro que lo leía, que era darle gracias hasta las uñas, a tu cabello, porque no lo hacemos. No. La verdad es que nunca nos paramos a decir, gracias pies por mantenerme, gracias mi cuerpo por la verdad, digerir mi comida, mis intestinos, mi corazón por latir. Nunca agradecemos a nuestro cuerpo y es bueno hacerlo. Claro, valorar. Es que creo que son en esos momentos tan vulnerables donde apreciamos las cosas, ¿no? Sí. Y es donde nos damos verdaderamente cuenta de lo que tenemos. Sí. Ay, Nancy. Oye, y bueno, entonces pasas por los 4 meses, pasas por este plan. ¿Y ahorita en qué etapa estás? Ahorita ya estoy en la etapa de mantenimiento, que es unas pastillas que son una pequeña dosis de quimio, que van a ser en teoría de por vida. Tengo exámenes cada mes, que son como van controlando que todo esté bien. O sea, ahorita estás cancer free. Ajá. Ah, muy bien, felicidades. Sí, muchas gracias. Porque estoy perfectamente y así tengo que seguir. Y ya puedes otra vez hacer ejercicio. Sí. A tu vida normal. No. ¿O ahí vas? No normal porque yo ya no puedo cargar el peso que cargaba antes. Ah, ok. Puedo hacer ejercicio, puedo hacer caminador, lo básico con muy poco peso, pero ya restricciones, ya no lo que hacía antes. Ok. Sigo con un dolor constante en el coxis, que fue la fractura más fuerte que tuve, y más cuando hace frío, porque obviamente cuando es una fractura fuerte es difícil. Tengo cada 2 meses todavía inyecciones para mis huesos, que son cuando me duelen un poco más. Las vacunas que empecé a tomar también, como mis huesos estaban muy vulnerables, y lo que me explican las doctoras es que cuando te ponen unas vacunas, en mi caso, es tus huesos como que se ponen a la defensiva y hacen que desprendan células y te duele más. Entonces, últimamente ya estoy mucho mejor, las últimas vacunas que me pusieron, pero las primeras fue horrible. Pero ya estoy yo creo que en 2 dosis de terminar el cuadro de vacunación. Wow, ya nada. Ya estás casi en la recta final. Sí, ya casi, porque el no trabajar, hubo un momento de mi vida, lo voy a reconocer, que no le veía sentido, porque yo era de que sí, ya en enero empiezo a buscar trabajo otra vez y no puedo porque me enfermo. Yo quería trabajar en un momento con los niños, ser asistente. No puedo porque los niños son más vulnerables a que te contagien. Entonces, sí, ellos sí te contagian. Sí. Pregúntame que yo trabajo con niños. Bueno, lo sabes, se enferman, ellos pueden andar así, pero en mi caso no.
porque la parte no tenía Claro. la vacunación todavía. O sea, tú todavía estás más Sensible. propensa a eso. Ok. Sí. Ok. Hasta que complete mi cuadro. Ya después ya vas a... Ya después sí, todavía como que si estoy muchas horas parada, siento esa incomodidad. No, pero, claro. Pero de ahí en fuera ya estoy. ¿Y te controlan ese dolor del coxis con algo o no? No. Ay, ¿en serio? Sí, es algo que tolero, Ah, bueno. que es otra de las cosas. Es que te voy a decir que las mamás toleran un montón de cosas. Y sabes que hay personas que, como yo en mi caso, somos muy resistentes al dolor. Sí. Entonces tenemos el umbral del dolor muy alto, que a veces no lo sentimos hasta que ya. De plano es... podemos. Sí. Entonces, todavía, antes sí, cuando no podía, me daban medicamento que, o sea, súper controlado para el dolor y tenía que tomarme para que me fuera sobrellevadero el dolor. Ahorita ya no. O sea, es algo ya muy leve, Ok. pero ya estoy, yo creo que un 80%. Wow, pero qué avance. Muchísimo. Y muy rápido. Eso te iba a decir. O sea, todo fue muy rápido en un Sí. año. Sí. O sea, y más ahorita que el tiempo se va volando. Aparte de todo. Sí, o sea, y de verdad que te veo muy bien. Digo, no te conocí en esa época, pero Sí, gracias. ahorita que me cuentas todo esto, te veo bastante bien y pues me atrevo a decir que fortalecida por todo lo que pasaste. Sí. Y tú pudieras de alguna forma recomendar algún libro o algún, no sé, algunos recursos para personas o en este caso mujeres que han pasado por o que están pasando por este tipo de situaciones que, Claro. que te hayan servido a ti. Claro que sí. Mira, yo te digo, leí ese libro que se llama Love Your Body. Uh-huh. Ahorita recuerdo bien el autor. Es muy fácil de leer. Es un libro muy pequeño. Uh-huh. También puedo, en mi caso, me apegué mucho siempre a pedir mucho a Dios. Uh-huh. Ahora sí que ya cada quien se... Tu fe fue mi la que... fe de sí, y a veces cuando más vulnerable me sentía, escuchaba esas canciones que te hacen levantar el ánimo, porque hay canciones que sabes que te ayudan. Y a veces me decía mi esposo, ya no veas esos videos de mujeres con cáncer. Digo, no, es que de verdad que te ayudan. Porque me decías que te vas a poner peor. No, ellas mismas platicaban el proceso y yo las veía y yo... Te animaban. Sí, y me animaban y me entristecían en el mismo momento, pero más sin embargo decían, ok, es que ella toma el té de guanábana. Yo tomo té de guanábana porque es muy bueno, dicen que es muy bueno. Ella toma que el agua, o sea, ese tipo de cosas y que son natural para claro. ti. Yo lo hacía. ¿Qué más puedo recomendar? Que sí, algo que estoy muy consciente es que nosotras no pedimos un diagnóstico, o nosotros no pedimos un diagnóstico así, pero nosotros sabemos cómo manejarlo, porque simplemente es qué vas a hacer con ese diagnóstico. Claro. E independientemente, pongamos de mis hijos, mi familia, mi mamá, mi papá, es ¿a dónde voy yo? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Como estaba antes? ¿Mejor? ¿O cuidándome más? Porque como antes no vamos a poder ser. Sí, habíamos pasado, ¿no? Por eso nuestro cuerpo, lo que platicábamos el episodio anterior, ¿no? O sea, todas las etapas que como mujeres pasamos, o sea, tu cuerpo cambia en todos los sentidos, entonces ahí llega un momento de aceptación y decir, bueno, ahora ya no estoy en esa etapa donde era yo un palito, ¿no? Ahora un poquito las caderas me crecieron, yo qué sé, ¿no? Me siento mucho mejor. Sí. Entonces, y sí, claro, igual no vas a ser la que eras, pero puedes también sentirte mejor. Muchísimo. Y escuchar, la verdad, todos estos podcasts, a mí, cuando comentaban el podcast pasado, que comentaban de la menopausia, decía, a mí me llegó todo. Ay, sí, eso nos ibas a contar también. Sí, porque aparte, en marzo, que yo ingresé para lo de mi trasplante, fue mi último periodo y ya me decían, si en un año no regresa, es porque ya está la menopausia. ¿En serio? ¿Y causado por el trasplante? Causado por la quimio y el trasplante. Fíjate que eso nunca ni lo había pensado
o sea, ni lo había escuchado. Yo creo que porque, bueno, en mi caso el tema de cáncer fue con mi papá. Entonces, es hombre y bueno, es otra cosa, ¿no? Pero nunca lo había pensado que en mujeres que han pasado por este proceso, cómo les afecta o les puede afectar el tema de peri o de menopausia, ¿no? Exacto. ¿Y te llegó o no te llegó? No, y hubo un lapso en el que cuando decían, es que los sudores, y yo pasé. Sí, también te daban los bochornos. Muchísimo. Y el estar en una tarde platicando con amigos y yo así, qué pena, o sea, con ganas de salirme, ¿no? Así de sudando. Entonces yo no sabía en ese momento qué era. Claro, pues es que, o sea, ya todo lo que había pasado. Podía hacer cualquier cosa. O sea, ya, por favor, sí, ¿no? Sí, claro. Y de repente me decían, es que obviamente bajas mucho de peso en ese lapso por la quimio y demás, y de repente tuve un rebote, como no tienes idea. Entonces apenas ahorita lo estoy controlando, pero fui con mi family doctor. Que mi family doctor... El mismo que no te diagnosticó bien. Que no me diagnosticó, y cuando regresé, que mi esposo le dijo, es que a mi esposa le detectaron esto. Porque le digo, ¿qué pasó con tu esposa? Él tuvo que ir después a otras cosas. Le dije, le diagnosticaron el mieloma. ¿Cómo? Yo creo que se sintió tan culpable que hasta la fecha no tienes idea cómo nos atiende. Qué bueno. No, sí. O sea, era su trabajo, pero yo sé que a lo mejor, porque ya ves que te dan tu cita de 10 minutos y ya. Adiós, gracias. Sí. Entonces, ahora que pasó esto, le digo, ¿sabes qué? He subido muy rápido en estos meses, no sé qué, bla, bla. Necesito... La verdad es que ahora ya también con tanta tecnología, a ver, ChatGPT, ¿por qué? Le puedes pedir a tu doctor que te mande un diagnóstico hormonal y bla, bla, bla. Sí. Y le dije, es que necesito uno hormonal de la tiroides, etcétera, etcétera. Y me dijo, ok. Y te lo mando. Y me lo mando. Y saliste bien. Y salí bien. Perfecto. Entonces, sí, pasé ya por la menopausia. Adelantada. Fíjate qué interesante, pasaste adelantada y bueno, ¿y cómo te sientes en ese tema de síntomas? Mira, yo creo que sí, escuchaba que decían, dura un día, yo creo que sí, no sé si un día, pero yo sí tuve esos bochornos en la noche durante, yo creo como 2 semanas en el día, en los que de pronto estaba muy bien, de repente empezaba a sudar. Ay, no. O sea, pero sudar no como ahorita que sientes tanto calor, sino sudar de que sentía el lloro. Y hubo un momento en el que no le veía yo sentido a mi vida, que me sentí muy deprimida. Y yo decía, yo no soy así. Claro. Yo nunca me he deprimido a ese grado de decir no. Sí tendremos todos nuestros cuadros tristes. Y yo es algo que yo creo que también he trabajado así de que yo tengo que poder, no sé, habemos gente que somos muy orgullosos en ese aspecto, yo creo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero siento que decía yo. Pero yo decía, es que no soy yo. Sí. No soy yo, o sea, hubo yo creo que un lapso de tiempo en el que no era llorar, sino era de, ¿qué más hago? Te entiendo, yo he pasado por eso. Entonces, ya después que ves, que escuchas, dices, ok, ya lo entendí. Porque no te lo explican de esa manera. No. Y lo que hablábamos la semana pasada, o sea, lo último que te dicen y que puede ser, es eso. Yo aprendí, fíjate que aquí aprendí a lo que en inglés le dicen advocate for yourself. O sea, nadie más que tú es el que puede hablar por ti y pelear por ti, por tu cuerpo, sobre todo en este tema de doctores, porque sí, te dicen, estás bien, no pasa nada, pero tú dices, no estoy, o sea, es que hay algo que no está bien y tengo que saber, o sea, tengo que encontrar qué es, ¿no? Entonces, me da gusto que también tú lo compartas porque... Es verdad, o sea, aquí y en China, ¿no? Donde sea, yo creo que los únicos que sabemos que no hay algo bien en nuestro cuerpo somos nosotros. O sea, nadie mejor que nosotros mismos nos conocemos y sabemos que no está bien y que necesita ser atendido, ¿no? Y entonces al poder expresarlo, digo, sí, bueno, es que en inglés es demand, al exigirlo. Al exigirlo, oye, no me siento bien y yo quiero esto. Yo aprendí a hacer eso, fíjate.
No, pero que, no, es que no le estoy preguntando. O sea, yo quiero un estudio de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Exacto. Y ok, y entonces, o sea, así lo he hecho. Y lo que yo también he hecho es que voy a México, ahorita que fui en diciembre. Aquí no me quisieron referir al endocrinólogo. Yo dije, bueno, ok, olvídalo. Yo fui a México, hice mi cita con mi endocrinóloga y le dije, me estoy sintiendo así, estoy pasando por esto. Me manda el medicamento levotiroxina. Okay. Bueno, tú no sabes, o sea. Maravilla. Un mundo de diferencia. Y yo dije, bueno, o sea, ¿no? Uh-huh. Y mi papá es médico también, entonces cuando hay algo así que le digo, oye papi, esto, lo otro, le pregunto, investigo, entonces ya aquí con mi médico, yo realmente para lo que uso mi médico de familia aquí es para decirle, por favor, mándeme estos estudios, pero así que tú digas, ay, le voy a preguntar qué puede ser, si es... Sí. No, ya no, porque ya me sé la respuesta, no es, o sea, he pasado por miles de doctores y pareciera que todos son... Así, hasta ahorita yo, en lo personal, no he tenido la de las mejores experiencias en el tema de médicos familiares. Entonces, pero también he aprendido mucho. O sea, cuando he estado investigando y leyendo, he aprendido mucho. Digo, puedo hacer esto, puede hacer el otro, voy a pedir este examen de sangre, este ultrasonido, porque me hice un ultrasonido en México. Y le hablé al doctor aquí y me dijo, que por cierto, yo no sé si tú sabes, pero acabo de descubrir que ya ves que hay un sistema, en el sistema médico de aquí hay un website y se llama MyChart. Sí. Y ahí tú puedes ver tus resultados, ¿no? Uh-huh. Es más, te llegan ya bien rápido y entonces puedes verlos, ya ni necesito. Bueno, yo en mi caso ya ni voy a ver al doctor, ya los leo, ya digo, está bien, no está mal o lo que sea. Y hay un apartado donde tú puedes mandarle un mensaje a tu médico. Eso no existía. No, ¿verdad? No. No, sí. De hecho, yo cuando estaba en el hospital, ajá, ahí es donde me decían, cuando empezaba con las quimios, ajá, fue cuando me dieron la aplicación porque ahí me mandaban las citas. Y sí, hasta la fecha. Perfecto. Porque, como bien dices, de hecho cualquier cosa de la doctora que ahí le puedo a mi oncóloga, mensajes. Hoy, de hecho, me tocó estudios de sangre para mi próximo medicamento y ahí me van llegando los resultados. Sí, está súper bien. Porque también, como bien dices, yo también tengo un primo en México que es doctor y yo le mandaba, es que esto, ¿me lo puedes explicar mejor? Claro. Y la verdad es que me lo explicaba. Y no hay el tema de, bueno, ya, 2 minutos. Pero bueno, también ¿sabes qué he aprendido? Yo ya voy con mis preguntas, ¿eh? Sí. O sea, yo voy así de, bueno, y esto, esto. Y me pasó la semana pasada que yo voy a tener una cirugía y entonces le escribí al doctor, ¿no? Le dije, oiga, ¿cómo va a pasar esto y esto y esto y esto? A los, ¿qué te gusta? 10 minutos me llamó. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, eso nunca lo había vivido aquí. Y entonces me habla y me dice, hola, Antares, no sé qué. Y ya me dice, así, en 2 minutos. Esto, y, ok, bye. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí. Dije, no puedo creerlo. Bueno, o sea, para mí, yo que he estado en este tema de los hospitales y de la salud, digo, wow, o sea, eso no existía. Pero qué bueno. ¡Claro! Qué bueno que van mejorando las cosas. Qué bueno. Porque como bien dices, Family Doctor, yo creo que es muy difícil encontrar uno realmente bueno. Sí. Que he escuchado también, no, muy bueno el mío, etcétera, etcétera. Pero tú dices, ¿dónde está? No, hasta 3 horas de mi casa. No, gracias. Sí, ¿no? Entonces, como bien dices, hay mejor las preguntas directas. Yo con mi doctor es que le digo, yo creo que se siente con ese remordimiento porque está en su conciencia. Sí. No es para menos. Sí, la verdad, sí. Bueno, pero bueno, no soy el tema de... yo tuve una situación, yo pienso que de... ¿cómo se dice esto? De negligencia hace algunos años. ¿Aquí? Sí, aquí. Y yo tengo amigas enfermeras y me dijeron, tú puedes demandar al hospital Antares. Pero en ese tiempo yo no me sentía con los conocimientos ni con la, ¿cómo se podría decir? Como con la valentía de hacer eso. Pero tú pregúntame ahorita, lo hago. O sea, no lo pienso. No lo pienso 2 veces. Pero aparte, yo nunca había ido a parar al hospital por un caso de emergencia. Nunca me había pasado en mi vida.
Sí. Y esa vez pasó, entonces hubo ahí un tema de negligencia y fue como que a mí también como que me costaba trabajo entender, pero ¿cómo puede, o sea, no entiendo cómo pudo haber pasado eso, ¿no? Sí, bueno, aquí es un país primermundista, sí esto, lo otro, ¿no? Y bueno, al menos en mi caso vengo de México, donde yo recuerdo que cuando era más chica, los médicos te decían, bueno, vamos a hacer esto, vamos a descartar esto, o sea, había algo de proactividad. Sí. Aquí no siento mucho que pase eso. Ay, no, claro que no. Una vez mi esposo se enfermó muy fuerte del estómago, un domingo, y fuimos a un Gold Clinic para que lo atendieran. Sí. Un walk-in clinic Ay, es una clínica donde atienden a personas que no tienen, o sea, a cualquier tipo de persona. sí, como si fueran similares. Ah, exactamente, mejor no lo pudiste haber descrito, como muy similares en México. Y le dijo a la doctora, después de esperar como 1 hora y media y él muriéndose del dolor, Ay, no. le dijo, no, con mucho líquido. Y con un Tylenol. Ajá, y con un tecito, por favor, váyase a su casa. No, le digo, no sé si te hizo más daño el coraje o el dolor que trae. Sí, es que... Y es horrible. Es frustrante porque, como bien dice, estamos en un país del primer mundo que la atención debería de ser distinta, bien, que pagas un impuesto muy alto como para que también tengas una atención de vida, pero más sin embargo, no sé, es como cultural también porque es general. Sí, yo creo que es muy poco los que te comento que digo, no un super doctor, pero la mayoría no han tenido buenas experiencias en el Family Doctor ni en emergencias. Yo puedo, yo en mi experiencia no ha sido la mejor. Sí. Pero he terminado porque así ha sido una emergencia, pero sí que tú digas, ay, quiero ir, no. No, lo evita, uno lo evita. Sí, lo más que puedas, sí. La verdad, sí. Ya, en mi caso, ya cuando ya estuve yo dentro del sistema, ya manejándome dentro, ya la atención fue completamente sí, ya era otra distinta. cosa, sí. La verdad es que en ese aspecto, medicamentos, atenciones, enfermeras, hasta una vez le tuvieron que llevar un estudio en la ambulancia, los enfermeros de la ambulancia. No, la verdad es que qué bueno. Todos se portaron muy bien en ese aspecto. Qué bueno. Hasta la fecha, pues es un proceso yo creo que no va a terminar. En mi caso de que ya no voy a, ya termino, no vuelvo a asistir. No. No tienes que Tengo que continuar. Tengo un procedimiento de cada mes en mis estudios de sangre, cada 2 meses ahorita todavía lo del calcio, sigo y espero ya terminar mi ciclo de vacunación y mis pastillas que son las que me están manteniendo. Pero qué bueno también, ¿no? Porque vas, constantemente estás checando tu cuerpo, que todo esté bien, que todo esté en orden. Mi papá también tiene sus citas ay, ¿cómo le llamaste? Algo de continuidad. Sí, algo así dijiste, bueno, esas citas como de chequeos. Así, esto de la menopausia también. ¡Ay, sí! Ya hace rato estaba. ¿Qué venía? Ay, se me fue la palabra que tú dijiste ahorita, pero bueno, son chequeos constantes para monitorear que todo pues siga bien y que no se presente una complicación o algo nuevo, ¿no? Exacto. Eso me parece muy bien. Sí, también a mi Family Doctor le pedí ahorita igual un estudio general de mis huesos, a ver cómo siguen mis fracturas, si ya está bien, etcétera. Que obviamente me dice, te lo voy a poner lo más rápido posible. Y bueno, eso ya tiene como 2 semanas y no me llaman. Pero ya porque en mi caso ya no es tan malo como al principio. Al principio sí, la doctora me mandaba y que del cráneo. Claro, porque era más grave, ¿no? Claro. Sí. Sí, ya ahorita ya... Estás un poco más estable, digamos. Sí, pero como ese dolorito que tengo constante, entonces digo, quiero saber cómo está. Claro. Obviamente sé lo que va a proyectar, algunas que dejaron secuelas, o sea, se notan, pero a ver cómo vamos. Claro. Porque yo ya me siento bien. Claro. Pero esas cosas de todas maneras... Sí, es mejor saber y es mejor estar al pendiente de lo que está pasando. Exacto. Ay, Nancy, pues muchas gracias por tu historia. No sé si quieras añadir algo más. Yo creo que fue una plática que nos ayuda mucho, que también, pues en mi caso aclaraste algunas dudas y
Y que definitivamente son testimonios que nos inspiran también que nos inspiran y que también nos enseñan y recuerdan a poner atención en el cuerpo, ¿no? Si estás sintiendo, que no creas que eres tú, que no creas que estás loca, que estás exagerando. O sea, como repito, creo que los únicos que podemos abogar por nosotros mismos somos nosotros mismos y qué mejor tener pues conocimiento y herramientas para saber también cómo hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Pues mira, nada más comentarle a las personas que lleguen a estar pasando por un proceso así, que no están solas, que el escuchar y el hablar, la verdad es que sí ayuda mucho. Uh-huh. Ahora lo entendí. El pedir ayuda también. Ahora lo entendí, porque es esa parte en la que te vayan a ver y que te digan, vas a poder. La verdad es que es un alivio y te empiezan a impulsar para salir adelante. Y como te mencionaba, nosotros no escogemos el diagnóstico, pero sí cómo lo tomamos y cómo lo vamos a trabajar en nuestra vida. Y de verdad crean que ustedes me pueden ver a mí muy bien, camino bien, pero fue un proceso muy difícil. Hubo 2 personas que me decían que pensaban que no la iba a librar, que me veían muy mal. Wow. Yo nunca me vi así porque pues, uno está acostumbrado a verse. Pero es que a lo mejor también porque te veían como eras muy activa. Y sí, y exacto. Tantito que bajaste, que se bajó ese estilo de vida, pues. Y físicamente, o sea, y de hecho yo creo que también físicamente uno, claro que no es lo mismo cuando tú bajas de peso porque por tu salud o lo que quieras, a cuando bajas de peso por una enfermedad. Claro. Es muy, muy diferente. Sí. Entonces esas personas que me dijeron, la verdad es que pensamos que no, y mírate, estás bien, es así como que sí lo logré. Entonces, nunca estamos solas, no estén solas, busquen ayuda, aunque no nos conozcamos, aunque a veces yo mandaba mensajes a veces por TikTok a personas que no conocían y me decían, tú vas a poder, mira, te vas a sentir así, pero es normal, de verdad que ayuda mucho el hablarlo. Claro. Ya cuando uno está preparado, porque sí. A veces yo no podía hablarlo, no podía. Claro. Hasta a veces me daba vergüenza de decir por qué me había pasado a mí. Y es algo que nos pasa y es normal. Uh-huh. Pero sí podemos, no estamos solas y estamos en un país que tenemos muchos recursos muy buenos, una atención cuando uno está dentro muy buena en ese aspecto, en la cuestión médica de una enfermedad tan fuerte. Uh-huh. Y hay que agradecer en esa parte. Y cualquier cosa podemos ayudar. Claro. Muchas gracias, Nancy, por contarnos tu historia. ¿Dónde te puedes seguir en tus redes sociales o en tu TikTok? Abrí un TikTok, apenas lo estoy empezando porque a veces el ánimo no me da mucho. Que me gusta mucho cocinar y empecé a hacer recetas, se llama Como en Casa. Okay. Cosas fáciles porque a veces no sabemos qué cocinar y con los recursos que tenemos aquí. Sí. Y en mi Facebook, en mi Instagram, estoy como ARG, pero le voy a cambiar el nombre que sea más fácil, Nancy Martínez. Y de verdad que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, uno que estuvo dentro del proceso, estamos para ayudar. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ti por permitirme este espacio. Claro, claro que sí. Pues cuando quieras estás invitada de regreso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas los que nos vieron, nos escucharon y pues les recordamos que pues den el like a este video, compártanos también sus experiencias o si tienen alguna pregunta para Nancy, aquí estamos, los vamos a leer y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.